Y así estuvimos por un tiempo y la maestra se limitó a verse como un poco enojada y después a sacarnos de la clase cuando podía. Y un día cuando veníamos entrando a la clase, mi compañero y yo, ella estaba en la puerta así con los brazos cruzados y dijo, ¿ustedes dónde van a entrar a la clase? Y dijimos, pero es nuestro derecho. No dijimos eso. Y no vamos a entrar a la clase, no. Y nos fuimos gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el evangelio de la payasería. Y nos corrió de la clase y llegamos el siguiente día que había clase y la maestra estaba parada en la puerta del salón de clases y dijo, ustedes dos no van a entrar a la clase. Y el tercer día vinimos a la clase y la maestra estaba parada en la puerta y dijo, ustedes dos no van a entrar a la clase. Y el siguiente semestre de la clase de inglés no volví a entrar a la clase de inglés porque la maestra se rindió conmigo. Ya no quiso que estuviera en su clase. Más adelante tuve que enfrentar las consecuencias. Es más, todavía debo materias en la secundaria. Tengo que hacer las extraordinarias de la clase de inglés. Nunca las pasé. Desde entonces estoy reprobado en el inglés. ¿Alguien le ha pasado que una persona que lo quiere o le interesa se rinde con usted? Mi esposa dijo, no, pues ojalá que no sea la esposa, que mi esposa se rindió conmigo. No, nos ocurre constantemente que alguien que nos muestra cierto cariño o alguien que nos estima o alguien que, perdónenme, me voy a arreglar este micrófono porque está un poco raro, no sé si son ya. Después de varias fallas, después de varios problemas, después de varias veces que no entendemos, que no escuchamos, esta persona se rinde con nosotros. ¿Les ha pasado eso? A ver, manos y manos, un amigo, un maestro, un compañero, un patrón, qué sé yo. Pero todos tenemos a una persona que después de mucha insistencia, después de mucha plática, después de mucha paciencia, como que la persona dice, ya no más contigo, y se rinden con nosotros. Y nos dejan a nuestros propios deseos, nos dejan a nuestra propia sabiduría y a veces nos afecta mucho. Y yo estaba estudiando el pasaje de esta semana y me llamó mucho la atención que hay en la escritura, yo creo que son mis orejas, ¿no? A ver, hay en la escritura varios pasajes, como el que vamos a leer hoy, que sugieren que Dios a veces se ha rendido con la humanidad. Podemos pensar, por ejemplo, en el diluvio, donde pareciera ser que Dios dice, I'm done, bye, y termina con todo. La Torre de Babel es otro ejemplo donde pareciera ser que el Señor dice en algún momento, con que quieren persistir en hacer lo que ya les dije una y otra vez que no hagan, ok, aquí se acabó todo y boom, como que se rindiera Dios con nosotros. El pueblo de Israel, estando ya en la tierra prometida y teniendo ya el reino establecido, dice la escritura que persistieron en sus corazones en apartarse de Dios, y un día Dios dijo, pues si eso quieren, adelante. Oiga, qué terrible pensamiento es ¿no? Qué terrible idea es esta de que no solamente las personas que nos aman, no solamente los compañeros pudieran rendirse con nosotros por nuestra inhabilidad, incapacidad de hacer lo correcto, pero pensar que Dios se va a rendir conmigo porque no hago lo que debo hacer. Un pensamiento como este nos debiera aterrorizar. Pensar que llegará un momento cuando Dios dice, hasta aquí. Hoy vamos a ver este pasaje en la escritura donde pareciera sugerir algo como esto, y vamos a tratar de descubrir si realmente Dios se rinde con nosotros o si el Señor tiene otros planes en nuestra vida. Busquen en Romanos capítulo 1. Es un pasaje bastante largo, es de los versículos 18 y todo el capítulo 2 y parte del capítulo 3 hasta el versículo 20. No lo vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a leer algunas porciones. Estamos en la carta a los Romanos y por las siguientes 6-8 semanas vamos a
Vamos a estar hablando de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Y ahorita estamos en el capítulo 1, versículo 18. Voy a leer una porción nada más y de ahí vamos a continuar con otras porciones de la Escritura. Empezando en el 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que las personas no tienen excusa. Esto, habiendo conocido a Dios, aquí está la parte que nos debiera asustar un poco. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego aquí viene esta parte, véanla ahí en sus Biblias. Por lo cual también Dios los entregó. Esta expresión Pablo la va a utilizar 3 veces en los siguientes 3 o 4 versículos. Dios los entregó a los designios de su corazón. Después de la paciencia y después de la insistencia y después de hablar con ellos y después de que le habían conocido y le rechazaron, después de mucho tiempo Dios los entregó a los designios de su corazón. Está hablando aquí entonces probablemente Pablo está haciendo una alusión a la gran historia de la Biblia, tal vez recordando a los primeros hombres, a los primeros padres, recordando a Noé en el diluvio, recordando a los habitantes de Babel, recordando al pueblo de Israel antes de conocer la ley del Señor y diciendo, todas estas personas que de alguna manera le conocieron fueron rechazados, entregados a sus propias pasiones. Y luego hay otro pasaje, el siguiente, después de hablar de esto, en el siguiente pasaje, en el versículo 17 del capítulo 2, después de que Pablo le habla a la gente en general, se dirige al grupo en particular que son los judíos. Y le habla a los judíos y les dice, ustedes tienen el sobrenombre de judíos y se apoyan en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, la luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Y entonces el apóstol Pablo ahora le está hablando a los judíos que tienen la ley. Y al final de este pasaje, de este argumento, capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice el apóstol Pablo, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y todos están bajo pecado. Como está escrito, lean conmigo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Un texto bastante difícil, ¿no es cierto? Una porción de la Escritura que nos deja con un sabor medio amargo al leer que en algún momento la condición humana llegó a tal punto que el apóstol Pablo dice, Dios dijo, hasta aquí. Voy a entregarlos completamente a los designios de su corazón y las descripciones del comportamiento de una humanidad que ha perdido la restricción de Dios en su vida son terribles. Dice que se dieron a la idolatría, que se dieron a las pasiones desordenadas, que se dieron a todos los designios de su corazón y vilificaron, así se dice, sus cuerpos, sus mentes, sus corazones. Notamos que dice que estas personas ni siquiera tienen una excusa porque Dios había puesto la luz del conocimiento de Dios en la razón de las personas, que Dios se había dado a conocer a través de las cosas visibles. Es decir, que una persona que razona y una persona que mira las cosas que existen puede llegar a comprender que hay un Dios.
Y dice, y ellos habiendo comprendido con la razón, no siguieron a este Dios. Y luego dice, al contrario, su razonamiento se oscureció. Se entenebreció su pensamiento y profesando ser personas sabias que habían llegado a conocer algo, terminaron sin conocer absolutamente nada. Porque su mente había sido nublada por el pecado. Y después en los versículos 24 al 32, el texto dice, habla del tipo de depravaciones que como resultado de la idolatría fueron generándose en las personas. Sin duda el diablo tiene el plan de destruir a la humanidad. ¿Se dan cuenta de eso? La Escritura, no con pocas palabras y no de una manera escueta, habla acerca del plan del diablo para destruir a las personas que Dios ha creado. Y constantemente vemos que esto ocurre una y otra vez en la historia de la humanidad. Y luego más adelante nos encontramos con esta pregunta que el texto nos sugiere a cada uno de nosotros. ¿Será que Dios puede abandonar a aquellos que persisten en pecar? ¿Será que Dios abandona a aquellos que una y otra vez persisten en hacer su voluntad? Y aparentemente sí. Tan difícil como nos parece a nosotros leer un pasaje como este, aparentemente sí Dios nos ha entregado a la humanidad a sus designios cuando persisten en pecar. ¿Quiénes fueron aquellos a los que Dios entregó a los deseos de su corazón? Bueno, aquí habla de aquellos que le conocieron, por lo menos por el razonamiento, ¿verdad? Y no le buscaron, se volvieron idólatras. Y luego la pregunta que surge es, ¿y nosotros? ¿Será que nosotros podemos caer en esa categoría también? Nosotros, los que hemos sido ya redimidos por la sangre de Jesucristo, podemos caer en esta misma categoría. ¿Por qué Dios querría entregar a las personas a sus propios deseos? Yo le llamo a esto la bendición de la restricción. Dios restringe al ser humano, impide al ser humano destruirse completamente. Una y otra vez vemos que Dios pone una barrera de protección en la vida de las personas, sea que le conozcan o no, para que le busquen, para que no se destruyan en sus propios deseos. En este momento en que nosotros vivimos ahora en esta era de la iglesia de muchas formas funciona como la malla de restricción y protección de Dios en la vida de las personas. Por eso siempre les digo, ser parte de una comunidad local, de una iglesia, no es únicamente un acto religioso, sí lo es. Y debemos tomarlo como tal. Es un acto religioso, es un acto de formación, es un acto importante para nuestras vidas, pero es también la provisión de Dios para restringir la voluntad humana a fin de que el ser humano pueda ser formado como Dios. Porque estamos siendo formados todo el tiempo. Nos forman los noticieros y las películas, nos forman los libros que leemos y las telenovelas que vemos, nos forman las canciones que escuchamos y la gente con la que platicamos, nos forman las cosas que compramos y las cosas que deseamos comprar y nos forma también esto. Y si esto nada más nos forma una vez a la semana por un par de horas, entonces estamos en serios problemas. Y si de la vez que nos forma estamos todavía olvidando acercarnos 2 de 4, pues estamos todavía en una situación más difícil. Sin duda la voluntad del hombre no es como la voluntad de Dios. La voluntad del hombre no es infinita como la de Dios. Nosotros nos convertimos en cierto tipo de personas. Nosotros podemos llegar a un momento cuando si persistimos en hacer nuestra voluntad, si persistimos en hacer lo que nosotros queremos y en perseguir nuestras pasiones, terminaremos siendo dominados por nuestras pasiones. Esto es importante, porque todos tenemos pasiones. Cuando digo pasiones no me estoy refiriendo a pasiones como la del amor, ¿no? Sino a las cosas que nuestro corazón persigue. Échale una mirada a su corazón así muy rápido y piense cuáles son aquellas cosas que su corazón está persiguiendo constantemente. ¿Qué es? ¿Qué es lo que lo levanta por la mañana? ¿Qué es lo que lo motiva más? ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Qué es el sueño que usted tiene? ¿Qué es aquella cosa que dice, tengo que alcanzar esto? Dinero, fama, fortuna, salud. ¿Qué es? Y estas pasiones pueden distorsionarse, pueden corromperse y podemos terminar siendo cierto tipo de personas que no queremos ser.
¿Cuántos hemos experimentado en nuestras propias vidas o en las vidas de personas que conocemos a alguien que ha sido deformado por la búsqueda de pasiones o de deseos que no tienen que ver con la voluntad de Dios? Yo mismo, usted mismo, ha llegado a un punto donde dice, nunca esperé llegar a ser este tipo de persona, y de repente me encuentro con la persona que no me gusta. ¿Qué esperanza tenemos nosotros de no quedar abandonados por Dios? ¿Qué esperanza tenemos de que Dios no se va a rendir con nosotros y nos deje a nuestros propios designios? ¿Tenemos esperanza? ¿Podemos creer que Dios nunca va a abandonarnos, nunca va a dejarnos? O tal vez estamos en la categoría o estaremos en la categoría de aquellos a quien el Señor dijo, ¿saben qué? He luchado tanto con ustedes que ahora no puedo seguir más. Pero tenemos que cambiar rápidamente este pensamiento que tenemos y cómo llegamos ante la Escritura, porque ahora tenemos que mirar a todo el consejo de la Biblia y darnos cuenta que hay una gran esperanza en el Señor. Que si Dios fuera a rendirse con nosotros, ya lo hubiera hecho. Porque ninguno de nosotros ha dado jamás el ancho. Ninguno de nosotros ha llegado al punto donde dice, ahora soy la persona que debiera ser, ahora soy el hijo o la hija de Dios que debiera ser, ahora soy el esposo o la esposa que debiera ser, ahora he alcanzado todas las metas que Dios tiene para mí. Así es que si Dios fuera a rendirse por nosotros, hace mucho que lo hubiera hecho, porque no es como si no lo hubiéramos merecido, como personas, como raza humana. Pero ¿cómo sabemos que Dios no lo hará? ¿Cómo sabemos que Dios va a tener paciencia con nosotros? ¿Y cómo aprovechamos? Fíjense que esto es todavía importante. ¿Cómo aprovechamos esta paciencia y esta benignidad de Dios para que nuestras vidas sigan siendo transformadas? El versículo 4 del capítulo 2 dice algo muy interesante. Pablo está haciendo este otro argumento acerca de la obra de Dios y del amor de Dios y de la paciencia de Dios. Y dice el apóstol Pablo, menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia y su longanimidad, ignorando, escuchen esto, que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué confiamos que Dios no va a dejarnos? ¿Y por qué podemos aferrarnos a una vida de justicia y una vida de verdad en lugar a una vida que va en busca de sus propias pasiones? Porque dice que la bondad de Dios, esta palabra benignidad, que quiere decir bondad, que quiere decir amabilidad, que quiere decir misericordia, es una palabra que el Señor Jesucristo utiliza cuando está hablando de sí mismo y dice, mi yugo es fácil. Esa palabra benignidad que vemos ahí es la misma palabra que Jesucristo usa cuando habla de su yugo y dice, pónganse mi yugo porque mi yugo es benigno, mi yugo es bueno, mi yugo es fácil, mi yugo es agradable para ustedes. ¿Cómo, Señor, el yugo puede ser agradable para nosotros? Nos damos cuenta que dice aquí la Escritura en el versículo 4, Dios en su paciencia nos guía al arrepentimiento. Es más, desde que usted entró aquí esta mañana, desde el momento que escuchó las primeras oraciones y los primeros cantos, desde el momento que entró en contacto con las personas en la puerta, desde que le ofrecieron un café, desde que saludó a una persona, desde que se sentó en su silla y comenzó a ver a los niños cantar, desde ese momento el Espíritu Santo está guiándole en su benignidad al arrepentimiento. Y cuando usted salga de aquí y se encuentre con su familia y vaya a comer a un restaurante o regrese al trabajo y usted se pone a pensar por un momento, se va a dar cuenta que la bondad de Dios lo está llevando al arrepentimiento. Y mañana por la mañana, cuando usted esté en su trabajo o en la escuela o cuando esté enseñando a los niños en la clase, se va a dar cuenta que la bondad de Dios lo está guiando al arrepentimiento. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Nosotros los que hemos creído en el Evangelio conocemos el final de la historia y sabemos una cosa, como le cantábamos hace un momento, que Dios no se rendirá con nosotros y que Dios no nos abandonará. Y entonces, ¿qué debemos hacer cuando la Escritura dice claramente que Dios ha entregado a personas a sus pasiones?
¿Qué nos queda a nosotros que creemos en la bondad y en la misericordia de Dios cuando sabemos que Dios es un Dios que no cambia? Y nos damos cuenta que nos ofrece una gran oportunidad. Es como si el Señor abre la puerta de par en par y nos dice: a todos los que quieran venir, vengan. Me recuerda algunos versículos de la Escritura, donde el Señor dice: los que tengan sed, vengan y beban. Los que tienen hambre, vengan y coman. Vengan y prueben la benignidad del Señor. Vengan y prueben la bondad del Señor, dice en el Salmo. Vengan a mí, dice el Señor Jesucristo, los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Una y otra vez el Señor dice: vengan a mí. Y entonces, ¿qué hace un ser humano al darse cuenta que hay un Dios santo, un Dios que no cambia, un Dios que es perfecto y un Dios que puede entregarnos a nuestras pasiones, pero que a la vez está diciendo: ¿quieres venir? Ven. ¿Qué hacemos? ¿Damos la vuelta y caminamos por otro lado? ¿O tomamos la gran oferta que Dios le hace a la humanidad? ¿Cuál es nuestra esperanza entonces, hermanas y hermanos? Que si no fuese por el Evangelio, ninguno de nosotros, ni los más terribles, ni los más buenos, pudiéramos estar de frente o delante de un Dios perfecto y decir que tenemos derecho de estar ahí. Ni los buenos, ni los malos. Pero es en la esperanza del Evangelio, en la anunciación de que Jesucristo, de que Dios ha cumplido en Jesucristo las promesas que le hizo a Israel, a toda la raza humana, y que el mismo Hijo de Dios llevó en la cruz nuestros pecados y nuestras transgresiones, que en esa cruz el Señor nos mostró de una vez y para siempre que nada puede separarnos del amor de Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios. Más adelante el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 8: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni el infierno mismo puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, pues Cristo ha vencido la muerte y el infierno para siempre. Así es que hay varias aplicaciones con las que debiéramos reflexionar en este pasaje. La primera de ellas es estas: muchos de nosotros, algunos de nosotros, estamos en un punto en nuestra vida donde decimos: a mí se me hace que Dios está a punto de rendirse conmigo, porque ya me dijo una y otra vez lo que tengo que hacer, y una y otra vez me he apartado de su camino. Si usted es una de estas personas, entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor esta mañana? Es tiempo de volver. Es tiempo de tomar la oferta que Dios nos ha hecho en su Hijo Jesucristo. Algunos otros quizás estén pensando que ya no es posible ni siquiera que Dios esté interesado en ellos, porque han tratado tantas veces y han querido agradar a Dios tantas veces y nunca han podido. Seguramente Dios ya no está interesado en ellos. Y como dije anteriormente, si Dios no está interesado en nosotros, ¿para qué enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados? Y algunos de nosotros, y aquí es tal vez donde la gran mayoría de nosotros cabemos, algunos de nosotros debemos hacer un compromiso serio por apartarnos de nuestros caminos y por seguir el camino de Dios seriamente. Creo que la gran mayoría de las personas que asisten a la iglesia están más o menos en esta categoría. Yo disfruto de la bendición de Dios, yo quiero la bendición de Dios, yo tengo cierto amor por Dios, pero hay muchas cosas en mi vida que todavía quiero tener y a las cuales me quiero aferrar. No todas son malas necesariamente, y yo no estoy tratando de hacer una distinción entre la vida de la iglesia y la vida secular, porque no existe tal distinción. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere invadir todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere invadir nuestra vida en la iglesia, lo mismo que quiere invadir nuestro trabajo.
Dios quiere invadir nuestro trabajo, lo mismo que quiere invadir nuestros hogares. Dios quiere invadir nuestros hogares, lo mismo que quiere invadir toda la comunidad donde vivimos. Dios quiere cambiarnos por dentro y quiere que reflejemos el amor por fuera. Dios quiere que en todo lo que hagamos busquemos que su nombre sea glorificado. La gran mayoría de nosotros entonces nos encontramos ante esta gran invitación de Dios. Habiendo sido rescatados ya, escuchen esto, habiendo sido rescatados del peligro de ser abandonados por Dios, porque Dios jamás te va a abandonar. Habiendo sido rescatados de ese peligro por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahora nos movemos hacia adelante para permitir que Dios tome control de nuestras vidas, incluso de nuestras pruebas o de cualquier cosa que esté ocurriendo en nosotros. Entonces dejemos abierta la puerta también nosotros de nuestro corazón y abracemos la cruz de Cristo. Encontremos ahí el amor del Padre y el yugo bondadoso y bueno del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Juan Crisóstomo dijo: Dios nos muestra su bondad para guiarnos al arrepentimiento, no para que podamos pecar aún más. Aprovechemos pues la oportunidad.